Cierto. Y vamos a compartirle la pantalla. Entonces, hasta la clase anterior habíamos hablado del contexto energético en general y de cómo hay algunas formas de aprovechamiento de energía, algunas formas o algunos equipos incluidos en la transformación de la energía, ¿cierto? ¿Sí o para qué? Sí, profe, usted está presentando. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ustedes no la ven. Yo le di compartir pantalla. Ah, sí, ya, perdón, pero es que no había fijado la... Sí, ya. Vale, perfecto. Entonces, hasta ahora habíamos visto, pues, un rango general de lo que es las formas de aprovechamiento de la energía, las diferentes fuentes de energía. Creo que hay mucha divulgación de todo lo que es la forma de energía del petróleo y del carbón, más no otras fuentes de energía como las fuentes alternativas de energía. Entonces, me gustaría empezar por estas, que es una fuente alternativa de energía, y dejar como más para lo último las fuentes más comunes, que son todo lo que es los combustibles fósiles. ¿Vale? Es que por eso vamos a empezar con la biomasa, y la próxima en trabajar es todo lo que es la energía solar. Ya está confirmado, el profe en la clase de hoy en 15 va a asistir y nos va a acompañar. Yo estaré con ustedes, pero él estará dictando la clase. Entonces vamos a hablar hoy de la biomasa. Cuando ustedes escuchan biomasa, ¿qué piensan? ¿Qué creen ustedes que es? ¿O qué saben de biomasa? Como por ejemplo materia orgánica, ¿no, bro? Materia orgánica, ok. Materia orgánica, tienes toda la razón. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de materia orgánica. Cualquier tipo de materia orgánica se puede considerar que es un tipo de biomasa. Es más aún, la biomasa se define como la energía solar almacenada en los seres vivos, vegetales o animales, ya que la energía solar es la principal fuente de energía en todo el universo. De ahí, pues en todo el universo no, perdón, en todo el planeta. De ahí viene prácticamente toda la energía que se encuentra en la Tierra. Ahora, así como existen los diferentes reinos, existen diferentes formas de biomasa que dependen de su clasificación. Está de origen vegetal, de origen animal y de origen humano. Esta división es debido a las modificaciones antropomórficas, es decir, las modificaciones que ha hecho el humano en el planeta. Entonces, de origen vegetal es toda la biomasa, como su nombre lo dice, todo elemento orgánico que sea vegetal. El pasto, la madera, todo en general, las plantas, todo lo que sea de origen vegetal es biomasa, y todo es susceptible para ser aprovechable. De origen animal, si nos damos cuenta en la escala alimenticia, el primer eslabón son los vegetales, el segundo eslabón son los herbívoros, que se alimentan de los vegetales, ¿cierto? Entonces, el origen animal viene de el aprovechamiento de la energía de la biomasa vegetal para la implementación como una forma de mantenimiento animal. Es decir, los animales aprovechan este tipo de energía para poder subsistir, para poder mantenerse. Lo mismo los humanos. ¿Cuál es la diferencia entonces con la del origen humano si nosotros también somos animales? Es la biomasa debido a modificaciones ¿cómo es? Materia orgánica procesada.
por así decirlo. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, qué es un ejemplo de una materia orgánica que se encuentre procesada? O sea, que no sea de origen natural, sino que sea procesada. ¿Quién se le puede ocurrir algo? No, no se les ocurre tanta comida que existe en el mundo procesada. Un salchichón es comida procesada. Una tortilla es comida procesada, es materia orgánica procesada. Una barra de chocolate es una materia orgánica procesada. Todo eso sigue siendo biomasa, ¿cierto? Se denomina origen humano porque no son elementos que se dan como tal en la naturaleza, pero siguen siendo materia orgánica. Entonces se denominan de origen humano. No sé si me hago entender este tipo de factores. ¿Mm? Sí, claro. Perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante esta fuente de energía? Primero, es la fuente de energía, aparte de la solar, es una de las fuentes de energía más abundantes en la Tierra. ¿Por qué? Porque todo en el planeta todo lo orgánico es biomasa. Todo lo orgánico es susceptible a ser aprovechado en forma de energía. Por otra parte, tiene una gran producción. La producción neta anual de la biomasa se estima que son de 400.000 millones de toneladas al año, de las cuales, ojo, solo una pequeña parte son aprovechadas. O sea, no toda la biomasa es aprovechada. Y bueno, tiene todo el sentido porque si aprovecháramos toda la biomasa, básicamente estaríamos deforestando el planeta. Cosa que pues tampoco es lo que se quiere. Entonces aquí, en esta tabla, podemos ver una comparación de diferentes fuentes de energía, de las emisiones que generan en toneladas por cada gigavatio hora de energía producido para diferentes fuentes de energía. Las primeras vamos a tener las diferentes fuentes de energías convencionales, que son el carbón, el gas natural, la energía nuclear y la fotovoltaica. Nótese obviamente que el carbón tiene de las más altas producciones de contaminantes. Tiene la mayor cantidad de producción de CO2, de óxido nitroso, de óxido de azufre. PSP son partículas suspendidas totales, ¿cierto? Pero con respecto a otros tipos no tiene tanta producción de CO, que es, ¿cómo es? Monóxido de carbono. Que el monóxido de carbono se puede considerar un combustible. HC, que viene siendo hidrocarburos, N1 no tiene nada nuclear y el resto es la suma de todas los agentes contaminantes en tonelada por cada gigavatio hora. Ahora lo podemos comparar con el gas natural, con la energía nuclear y con la energía fotovoltaica. Pero vale, vamos a tomar nuestra principal referencia, que es el carbón con la biomasa. Nótese lo siguiente. Si la principal forma de aprovechamiento de la biomasa es la quema, ¿por qué no sale que la producción de CO2 es de cero? ¿Quién puede responder a eso? Arriba lo dice, suponiendo cerrado el ciclo del carbono. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué nos dice que la producción del CO2, del dióxido de carbono de la biomasa, es de 0 toneladas por cada gigavatio hora?
Sin miedo al éxito, gente. No tengan miedo de decir, de hablar cualquier cosa. Ni que los estuviese calificando. Bueno, hoy están bastante callados. Voy a explicarlo utilizando el tablerillo. Vamos a abrirlo aquí. Un momento, déjenme abrir, que yo tengo una tablet donde hago dibujos. Vamos a imaginar que tenemos una biomasa. Cuando hablamos de una biomasa es que tenemos cualquier materia orgánica, un leño, cualquier elemento. Vamos a decir que tenemos un leño. Tenemos un leño y a este leño le damos candela. Cuando a este leño le damos candela, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué se empiezan a generar? ¿Cómo es la pregunta? Cuando nosotros le damos candela a este leño, es decir, encendemos un leño o cualquier biomasa, ¿qué se empieza a generar? Pues no sería calor. Se empieza a generar calor, correcto. ¿Y qué más se empieza a generar? CO2 o el humo. CO2 o el humo. Bueno, CO2 no solamente, se empieza a generar gases de combustión. Estos gases de combustión, entre ellos está el CO2, por ejemplo, se transmiten a la atmósfera, ¿cierto? Y eso enriquece la atmósfera de elementos de gases de combustión, entre ellos el CO2. Recordemos que entre los productos de la combustión, para una combustión ideal, los productos de la combustión son CO2 y vapor de agua. ¿Sí o no? Y si la combustión es imperfecta, monóxido de carbono. Estos son los componentes de una combustión normal. Ya si, por ejemplo, el combustible tiene otros elementos como azufre u otras cosas, se añaden otros elementos a los gases de combustión. Pero en una combustión típica, los componentes típicos de los gases de combustión son el dióxido de carbono, el vapor de agua y si hay elementos que no se alcanzan a quemar, monóxido de carbono. Ahora, este vapor o estos gases de combustión enriquecen el ambiente, ¿sí o no? Es decir, en la atmósfera se ha generado un aumento de elementos carbonosos. Ahora, tenemos un árbol. Estos elementos carbonosos, recordemos, a ver si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el ciclo de vida o cómo hace el ciclo de vida un árbol? ¿Qué recibe y qué genera? El árbol recibe el dióxido de carbono y emite oxígeno. Correcto, recibe dióxido de carbono. Y azúcares. Bueno, pero eso es proveniente de la Tierra. Pero el fin último es, recibe dióxido de carbono y genera oxígeno, ¿sí o no? Ahora, aparte de los azúcares, el dióxido de carbono, ¿cierto? Nunca se han preguntado si hay un principio de conservación de la masa, si entra CO2
y solo sale O2, ¿qué pasó con el carbono? ¿Mm? Si entra CO2 y sale O2, ¿qué pasó con el carbono? Ocurre que el carbono es lo que utilizan las plantas para su crecimiento. Para que a un árbol le crezca una rama, tiene que consumir carbono. Y es lo que genera el crecimiento. Entonces, básicamente, todos los árboles, y no solo los árboles, todos los seres vivos, somos una batería de almacenamiento andante de carbono. Nosotros somos una especie a base de carbono y almacenamos carbono a medida de que vamos creciendo. Ahora, este árbol yo lo talo para obtener madera, que voy a quemar para producir gases de emisión que el árbol va a absorber para yo obtener madera, para quemar esa madera y así sucesiva. Vemos un ciclo natural que es el ciclo natural del carbono. ¿Vale? Por eso, en realidad, quemar biomasa técnicamente no está mal. Mientras usted vuelva a plantar o a dejar crecer esa planta que usted quemó para obtener esa energía. ¿Vale? Por eso, aquellas personas que lo que hacen es que terminan de cultivar, cosechan todos los residuos, los queman y vuelven a cosechar, no están haciendo en realidad ningún problema con el ambiente. Porque si hacemos un balance, lo que salió de la planta técnicamente es lo mismo que vuelva a crecer a la planta, ¿o no? Entonces, en una sumatoria neta, el carbono se hace 0. Entonces, al tú estar aprovechando la biomasa, por eso se considera la biomasa como una forma de energía limpia y alternativa. Porque dentro del balance del carbono, el balance se hace 0 en la naturaleza. No sé si me hago entender en esta situación. Sí, está claro. Perfecto. Ahora, ¿por qué con el carbón no sucede esto? Resulta que el carbón es un caso aparte. El carbón también se puede considerar biomasa, pero en unas condiciones completamente diferentes a la biomasa que nosotros conocemos. El carbón proviene de la fosilización de materia orgánica, ¿cierto? El carbón viene de los árboles. Cuando nosotros, perdón, ni siquiera nosotros, cuando hace muchos años empezó la vida, empezaron los árboles, muchos de los árboles quedaron enterrados y el efecto de la presión y el tiempo hace que toda esta materia orgánica, ¿cierto?, se concentrara en su forma de carbono de las más puras posibles, que es el carbón. En otras veces la presión fue suficiente para generar diamante, que es otra forma del carbono. ¿Qué pasa con el carbón? Resulta que la atmósfera hace millones y millones de años era completamente diferente a la que tenemos ahora. Era tan diferente que era completamente rica en carbono y era imposible la vida como la conocemos hoy en día. Las plantas estaban adaptadas en su momento, ¿cierto? Ahora bien, como las plantas estaban adaptadas, la composición de las plantas hace muchos años era completamente diferente a la de ahora y eran más ricas en carbono. Como estas se fosilizaron, digamos que hizo un efecto cápsula. Es decir, la atmósfera de ese momento fue regulada por las plantas y las plantas lo que hicieron, como no había nadie en ese momento que quemara, las plantas retomaban, tomaban y no había nadie que liberara el carbono. De esta forma, la atmósfera se fue regulando hasta niveles de carbono aptos para la vida
hoy en día o aptos para la vida que hoy en día conocemos. Este efecto cápsula se juntó con la fosilización y generó el carbón que hoy en día conocemos. El carbón que hoy en día excavamos y aprovechamos, ¿cierto? Cuando nosotros lo quemamos, ya no hace parte del ciclo del carbono actual. ¿Por qué? Porque el ciclo del carbono actual está regulado con la naturaleza actual. Si nosotros quemamos carbón, estamos liberando cargas de carbón o cargas de carbono que no estaban en la atmósfera hace millones y millones de años, cuando en la atmósfera no era posible la vida humana y la vida de muchos animales. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que está generando no solo el carbón, el petróleo, porque el petróleo es exactamente lo mismo, pero el petróleo viene principalmente de los animales, no de los vegetales. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo el carbón es liberar ese carbono encapsulado hacia la atmósfera, y por eso el famoso efecto invernadero. Hombre, hace millones de años ese carbono no estaba en forma gas, y ahora todo el carbón que se está quemando, todo el combustible que se está quemando, todo el petróleo que se está quemando, lo están nuevamente liberando a la atmósfera. Y eso es lo que genera todos los fenómenos del efecto invernadero. ¿Vale? No sé si es claro esto que quiero hacerles saber. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que la biomasa produce lo que, como ya dije, el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono es un gas inerte. Entonces, técnicamente, no nos interesa. Si seguimos comparando los otros elementos contaminantes, el óxido nitroso, ¿cierto? O los nitritos o nitratos, que es lo que se generan, y el óxido de azufre, son elementos que son muy contaminantes, pero se generan en muy poca medida con respecto al carbón. Esto es porque la biomasa tiene muy pocos componentes de nitrógeno y azufre en comparación con otros elementos como el carbono. Se genera material particulado, ¿cierto? Pero no se genera tanto material particulado como el carbón, pero es aquí donde viene la gran diferencia. La biomasa tiene más generación de monóxido de carbono en comparación al carbón. ¿Por qué ocurre esto? El monóxido de carbono sigue siendo un gas combustible, es decir, se puede seguir oxidando, y cuando hablo de oxidando es que se puede seguir quemando para obtener dióxido de carbono, que ya sí es un gas inerte, un gas que ya no vuelve a reaccionar. ¿Cierto? La biomasa, en sus formas de aprovechamiento, se usa para obtener monóxido de carbono. Por eso, la generación por tonelada de toneladas de dióxido de carbono se dispara, porque es una de las formas de generación de energía. Pero ojo, esto es solamente por la biomasa, pero luego de que esto sea quemado, luego nuevamente se cumple el ciclo del carbono. Así que técnicamente esto no es un factor que hay que temer. ¿Vale? En general se puede decir que no es la más limpia de todas, por así decirlo, pero es una forma de apoyar al planeta. ¿Por qué? Porque el impacto, su impacto, no es completamente negativo. ¿Vale? Por así decirlo, de todas las formas de generación de energía malas, esta es la segunda menos mala, porque la fotovoltaica también se podría decir que es la menos mala, porque esa sí no tiene producción de agentes contaminantes, porque no depende de eso. Todos los agentes contaminantes que se ven aquí son por la construcción como tal de los paneles solares. ¿Vale? No sé si es claro eso que acabo de decir. Profe, una pregunta. ¿Qué aplicaciones tiene la biomasa, por ejemplo? La biomasa en biodiesel, biocombustibles, pellets, briquetas, elementos
elementos densificados, gasificación. Hay países que dependen energéticamente de la biomasa en general. Por ejemplo, y es más económico, ¿cierto? Técnicamente es más económico porque la mayoría son residuos de producciones. ¿Vale? Sí, tienes toda la razón. El problema es cuando en el aprovechamiento ya no se queman cosas, y ahí es donde viene el problema. Cuando ya no se queman cosas orgánicas, sino que se mezclan las cosas orgánicas con elementos no orgánicos. Por ejemplo, cuando se hace la quema de basura, se junta toda la basura y se mete plásticos, botellas, se mete de todo junto y se quema esa basura. Eso sí es muy malo, porque el plástico es un derivado del petróleo. Pero, por ejemplo, esa persona que está en el campo, que hace una quema, que barre las hojas y las quema, esa persona no está haciendo ningún daño en el ambiente en realidad. No sé si me hago entender. Sí, claro. Perfecto. Ahora, esta clasificación de la biomasa también se puede, como ya lo dije, origen vegetal, animal y humano. Está la biomasa directa y la biomasa indirecta. La biomasa directa es la biomasa vegetal, ¿cierto? Es la que nace directamente de la energía solar. Todo lo que se parta de la biomasa vegetal se considera biomasa indirecta, porque su principal fuente de alimentación es la principal forma de generación de biomasa en el planeta, que es las plantas. Los herbívoros, ¿de dónde vienen? De las plantas, se alimentan y sobreviven de las plantas. Los carnívoros, ¿cómo sobreviven? Alimentándose de los herbívoros, que se alimentan de las plantas. Nosotros los humanos, ¿de qué nos alimentamos? De lo que se nos atraviese. Mata, animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas son otra de las clasificaciones que existe de la biomasa. Aquí podemos ver cómo se va redistribuyendo la energía solar, ¿cierto? En las diferentes formas de energía. Está la energía solar que genera fotosíntesis. Para las plantas, las mismas plantas pueden generar sus propios residuos forestales y agrícolas y esto como tal ya es biomasa. Los residuos animales, ¿cierto? Los animales producen heces, los mismos animales cuando mueren son elementos biomásicos. Entonces se pueden aprovechar, también son biomasa. Los residuos de la industria agrícola y forestales, obviamente, si hay residuos forestales, las industrias que aprovechan los elementos forestales también van a generar biomasa. Y asimismo los residuos sólidos urbanos en general que sean orgánicos de la comunidad. Todos estos elementos en la distribución del universo generan biomasa. Por eso es una de las formas más abundantes de energía en la Tierra. Pero obviamente una parte de la biomasa tiene una restricción y es que obviamente la biomasa que se utiliza para nosotros alimentarnos no la vamos a utilizar como fuente de energía. No es lógico. ¿Vale? Entonces es de las más abundantes, pero también es de las que más tienen restricciones en el planeta. Por eso cuando hablamos del aprovechamiento energético de la biomasa, nos centramos en dos partes. Primero, cultivos energéticos. Los cultivos energéticos son cultivos que no tienen ninguna oportunidad para la alimentación humana. ¿Cierto? Que no sirven para más nada. O sea, es decir, no sirven para alimentarse. Entonces, estos cultivos se aprovechan porque tienen grandes capacidades energéticas y se pueden obtener productos a partir de estos. Y la segunda forma de los aprovechables son los residuos. Los residuos normalmente no se quiere hacer nada con ellos o no se utilizan para nada. Entonces, estos residuos se aprovechan para la generación de energía. Si se van a desperdiciar, mejor que se aprovechen en la generación de energía. Los cultivos energéticos, como yo les decía, cuyo propósito exclusivo es obtener materiales con características especiales para ser aprovechados energéticamente. Estos cultivos se denominan cultivos energéticos. Cultivos tradicionales, poco frecuentes, óptimos y cultivos acuáticos. Hay cultivos tradicionales que están enfocados para
el aspecto energético. Cultivos tradicionales como la palma. La palma, por el aceite de palma, la palma africana, se utiliza porque de ahí se puede obtener, por ejemplo, elementos como el bioetanol. Hablamos de cultivos poco frecuentes, es decir, cultivos que normalmente no se utilizan, pero se aprovechan. Por ejemplo, cultivos con residuos abundantes como el maíz. El maíz tiene un residuo muy importante que es la tusa de maíz. Hablamos de cultivos óptimos, también se puede incluir la palma africana, ¿cierto? Porque son cultivos que, aparte de ser tradicionales, son cultivos que están prácticamente diseñados para poder obtener energía de ellos. Y hablamos de cultivos acuáticos, de elementos acuáticos o cultivos generados bajo el agua que permitan el aprovechamiento de energía. Por ejemplo, las algas. Por ejemplo, ¿alguien ha visto? Por ejemplo, cuando ustedes van a Lorica, antes de entrar a la ciénaga, ustedes ven que la ciénaga normalmente está cubierto por una capa de planta. ¿Sí o no? Sí, profe. Esta capa de planta normalmente es una especie que se conoce como el jacinto de agua o el buchón de agua. Esta planta es un cultivo acuático, que es una plaga literalmente, porque es un cultivo que tiene la capacidad de reproducirse muy fácilmente y muy rápidamente. Entonces tiene la capacidad de generar mucha biomasa en muy poco tiempo. Entonces esos cultivos, como el buchón de agua o el jacinto de agua, o como las algas que tienen esa capacidad de reproducirse rápidamente, son propensos para aprovechar la biomasa como una forma de generación de energía. Entonces, por eso hablamos de cultivos acuáticos, cultivos que tienen gran capacidad de reproducción y abundantes recursos. Estos son los famosos cultivos energéticos. Ahora, la biomasa se puede aprovechar de 4 formas principales. La primera forma es la combustión. Cuando hablamos de combustión es tal cual como lo conocemos, la quema directa. ¿Vale? Ahora, la combustión se divide en 2 procesos. La combustión directa, de la forma de biomasa bruta, es decir, tomamos la biomasa tal cual como está, la quemamos y con eso, pues, aprovechamos su calor para procesos varios. Por ejemplo, lo que hace toda la mayoría de la gente los fines de semana o los fines de semana largos, un asadito. Se utiliza la biomasa como elemento de combustión directa y se aprovecha esa energía, se aprovecha el calor para hacer cocina, para calentar agua, para hacer la comida en el monte, etcétera, etcétera, etcétera. O la otra forma de aprovechamiento es la combustión indirecta, que es la combustión y después la aplicación de procesos físicos simples. Por ejemplo, yo utilizo la combustión en una caldera para calentar agua y esa agua la voy a aprovechar en un proceso industrial. ¿Vale? Por ejemplo, en un proceso de, ¿cómo que se llama esto? De pasteurizado. En un proceso de pasteurizado se necesita agua a altas temperaturas. Para eso se utiliza una caldera. ¿Vale? Eso hablamos de la combustión. Ahora tenemos que hablar de los procesos termoquímicos. El primer proceso de combustión es un proceso térmico. El siguiente proceso es un proceso termoquímico, es decir, está muy enlazado todo lo que es la parte térmica de calor con la parte química para generar reacciones. Los procesos termoquímicos de aprovechamiento de la biomasa son 2 principalmente, que es la pirólisis y la gasificación. La gasificación es básicamente la transformación del combustible, es decir, de la biomasa, de un combustible sólido a un combustible gaseoso, para yo poder aprovechar en diferentes sistemas de generación de energía. Por ejemplo, en un motor de combustión interna para la generación de energía eléctrica. La pirólisis tiene la misma función. ¿Cuál es la diferencia? En la gasificación se utiliza calor en presencia de oxígeno. En la pirólisis se utiliza calor sin la presencia de oxígeno. Es decir, no hay
oxígeno en ese proceso. Esos son los procesos termoquímicos. Ya más adelante les voy a aclarar. Existen los procesos biológicos, que es cuando la biomasa se encuentra húmeda. Dos procesos biológicos principales, que es la digestión anaeróbica, es decir, tomamos la biomasa y dejamos que se descomponga en función de bacterias que no necesitan aire para su reproducción. Y la segunda es la fermentación alcohólica. Dejamos que la biomasa se descomponga en presencia de aire y en presencia de bacterias especiales que la fermenten para generar alcoholes. Y cuando hablamos de otros procesos, en otros procesos están los diferentes procesos de esterificación. La esterificación es un proceso en el cual la biomasa se transforma en el famoso biodiesel. ¿Vale? Es transformar la biomasa de un combustible sólido a un combustible líquido. Ese es el famoso proceso, la esterificación. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Antes de empezar a hablar de las formas de aprovechamiento, tenemos que hablar de la biomasa y de cómo se compone. Para uno poder aprovechar la biomasa, lo primero que tiene que saber es de qué está compuesta la biomasa. No toda la biomasa tiene la misma composición. No toda la biomasa tiene la misma composición. Están así que si toda la biomasa tuviera la misma composición, toda la biomasa fuera la misma. Y eso no es correcto. ¿Vale? Ahora, dependiendo de la composición de la biomasa, va a ser susceptible a ciertos procesos o no va a ser susceptible a ciertos procesos. Para eso hay que hacer una serie de análisis. El primero de estos análisis se le denomina el análisis próximo o análisis inmediato. El análisis próximo o análisis inmediato se encarga de lo siguiente: obtener los porcentajes que se encuentran en dicha biomasa de estos valores. El porcentaje de humedad, el porcentaje de cenizas que es capaz de generar la biomasa, ¿cierto?, en un proceso de combustión. El material volátil, es decir, el material que desaparece con la combustión. ¿Cómo así que desaparece? Es decir, que se va con la quema, que se dispersa en el aire. Para un mayor entendimiento de eso, ¿ustedes alguna vez han puesto un encendedor cerca de un vidrio, pero que la llama no toque el vidrio? ¿Sí o no? O cerca de una pared blanca o algo así. Un encendedor. Sí, un encendedor normal. ¿Sí o no? Hola, 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 hola. Estoy haciendo una pregunta simple, por favor. Yo no recuerdo, bro. No, nunca ¿Cómo han es que acercado era la pregunta? un encendedor, por ejemplo, lo han acercado alguna vez a un vidrio, a una pared blanca o algo. Ah, sí, se pone negro. Se pone negro. O sea, la, sí, llama sí, no sí, está, ahora sí. la llama no está en contacto, pero se pone negra la pared, ¿cierto? Esto que se pone negro es el material volátil. Es el elemento que se quema y se volatiliza con el fuego. Y se pega a las paredes porque es el elemento más cercano al que se puede adherir. A esto se le denomina el material volátil, principalmente de inquemados, es decir, elementos que no se quemaron en la combustión.
Hablamos del carbono fijo. El carbono fijo es una forma de carbono que por mucho que tú intentes quemar, por mucho fuego que tú intentes darle, es un carbono que jamás se va a quemar. ¿Vale? A eso se le denomina carbono fijo. Y por último, no está mencionado aquí, pero el último elemento que se utiliza en la medición de este análisis próximo o inmediato es el poder calorífico superior. De su termodinámica, ¿recuerdan? De su termodinámica, ¿recuerdan qué es el poder calorífico? Es la energía por la unidad de la masa. La energía por unidad de masa, pero hay algo especial, claro, porque si tú me dices energía por unidad de masa, yo te puedo decir, entonces eso es la energía interna o la entalpía. No, es la que se desprende cuando hay una reacción. Cuando hay una combustión. El poder calorífico es la energía por unidad de masa que se desprende de la biomasa en un proceso de combustión. ¿Vale? Eso es el poder calorífico superior. Ahora, existen dos tipos, el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Ya les voy a hablar en qué se diferencia cada uno de ellos. Hablemos de el análisis elemental, que es el otro análisis que hay que tener en cuenta. Hasta ahora hemos sabido, este simplemente sirve para caracterizar las condiciones de la biomasa, es decir, qué tanto material volátil es capaz de generar, es decir, si me va a generar mucho humo, si la mayoría de esto se va a quemar o no se va a quemar, si tiene mucha humedad, si genera mucha ceniza. Pero el análisis elemental nos habla de la composición, literalmente, la composición elemental de la biomasa. Es decir, todo elemento orgánico se puede, los humanos también, todo elemento orgánico se puede clasificar en una composición de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y todo elemento orgánico con esta composición, dependiendo del tipo de elemento, va a tener una composición diferente. Por ejemplo, va a tener un carbono, un hidrógeno, un oxígeno y un nitrógeno diferente. Es tanto así que incluso entre elementos de la misma especie, por ejemplo, el maíz aquí en Colombia y el maíz en otro país, pueden tener composiciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque esto depende de las condiciones ambientales a las que fue sometido, en las formas de riego en las que fue realizado, los elementos o los nutrientes que contenían en el suelo, la contaminación que estaba en el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos nos definen cuál va a ser la composición elemental de una sustancia. Entonces van a tener una composición de carbono, una composición de hidrógeno, una composición de oxígeno y una composición de nitrógeno. Todo esto de manera porcentual. Aquí vemos algunos ejemplos de unas plantas. Esto fue de un proyecto en el cual yo participé hace algunos años. Tenemos, por ejemplo, residuos de ajonjolí, la cáscara del coco, residuos de una desmotadora y la tusa como tal del maíz. Nótese que todos los elementos tienen dos componentes principales muy elevados, el carbono y el oxígeno. Lo que más nos interesa, ¿cierto?, en una biomasa, es una biomasa que tenga alto contenido carbonoso, un contenido aceptable de hidrógeno, porque el hidrógeno también es un elemento combustible, que tenga baja humedad y bajo carbono fijo. Ese tipo de biomasas son apetecibles para el aprovechamiento energético, porque el carbono es susceptible a la quema,
Si tiene menos carbono fijo es porque más de todo este carbono se puede aprovechar. El hidrógeno, una parte se va a transformar en hidrógeno volátil, que también es forma de combustible. Y si tiene muy poca humedad, no le va a costar tanto hacer un encendido de este tipo de biomasa. No sé si es claro lo que quiero decir hasta aquí. Ingeniero, una pregunta. ¿Por qué Sí, no señor. está el azufre en la tabla? Muy buena pregunta. El azufre en la biomasa es un elemento que se da en ínfimas proporciones. Y cuando hablamos de ínfimas proporciones es que de orden de por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 5 porcentualmente. ¿Vale? Pero se mide porque es que este mismo análisis elemental se realiza para el carbón. Si nosotros nos ponemos a vislumbrar, el carbón y la biomasa en realidad son la misma cosa. Son biomasa ambos. Entonces, el análisis elemental que se le realiza a la biomasa es el mismo análisis elemental que se le realiza al carbón. Diferencia, el carbón sí tiene azufre. La biomasa tiene muy poco azufre. Por eso quemar biomasa ambientalmente es mucho más amigable que quemar carbón. Porque el azufre, cuando se quema, genera el óxido de azufre. Y el óxido de azufre es el principal generador de las lluvias ácidas. Acidifica el ambiente. ¿Vale? ¿Respondí tu pregunta? ¿No respondí tu pregunta? No sé. Sí, sí, ingeniero, gracias. Perfecto, muy bien. Esos son los dos análisis principales que se le hace a la biomasa. El análisis próximo o inmediato y el análisis elemental. Ahora sí ya podemos hablar de lo que es el poder calorífico. Como ustedes ya lo habían dicho, es la energía por unidad de masa. Y se divide en dos puntos claves, el calor específico superior y el calor específico inferior. El calor específico superior, ¿cierto? Es el calor teniendo en cuenta la humedad de la biomasa. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos un elemento cerrado, por ejemplo, una caldera, en donde vamos a meter, ¿cierto? En donde vamos a meter la biomasa. La biomasa siempre tiene un contenido de humedad. Cuando se quema, esta humedad se evapora, ¿cierto? Y incluso eso entra dentro de las reacciones de combustión y ahí hay humedad. ¿Sí o no? Muchachos. Muchachos. Sí, profe. ¿Puede repetir, por favor? Cuando nosotros estamos quemando algo, ¿cierto? Básicamente todo elemento orgánico tiene humedad, es decir, tiene agua. Cuando tú lo estás quemando, literalmente dentro de esas reacciones se está evaporando el agua. Ahora imaginemos que tenemos una caldera que está completamente cerrada y yo necesito quemar una respectiva cantidad de biomasa. Entonces, cuando yo estoy quemando esa biomasa, se requiere una cantidad de energía. Pero es que también se requiere una cantidad de energía necesaria para evaporar esta agua, ¿o no? Porque el agua no se evapora mágicamente. El agua se evapora con energía. Sí. De aquí viene el calor específico superior. El calor específico superior es la energía, ¿cierto?, que es capaz de producir la biomasa en un proceso de combustión, más la energía necesaria para evaporar su propia humedad. Por eso, el calor específico superior siempre es mayor que el calor específico inferior, porque incluye la energía de evaporación del agua. Esto solo se utiliza cuando estamos en elementos enclaustrados.
¿Por qué? Porque el enclaustramiento obliga a que el vapor de agua se mantenga retenido en el sistema y haya que evaporarlo. La segunda opción es el poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior ya quita este factor de humedad. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza en elementos enclaustrados. Como ya no hay elementos enclaustrados, este vapor o esta humedad se puede liberar al ambiente. Entonces, no se necesita que la combustión sostenga el cambio de fase del vapor de agua a vapor de agua. ¿Vale? Entonces, dependiendo del sistema de aprovechamiento de energía que estemos hablando, tenemos que hablar que un combustible tenga o calor específico superior o calor específico inferior. ¿Vale? Sí, ya. Perdón, calor específico no. Creo que ahí hay un error porque dice calor específico y no es calor específico, es poder calorífico. Poder calorífico superior o poder calorífico inferior. Me equivoqué yo al escribir ahí. ¿Vale? Listo. Ahora, para un elemento biomásico, es decir, para un elemento orgánico, la biomasa, ¿cierto? Se puede calcular el poder calorífico superior o el poder calorífico inferior utilizando estas dos ecuaciones. La primera ecuación que tenemos aquí, ¿cierto? Es la ecuación del poder calorífico superior o Higher Heating Value por sus siglas en inglés. Donde C es el porcentaje de carbono, no en valor decimal, sino en porcentual. Es decir, si tiene 30%, aquí vas a colocar 30. El hidrógeno en su valor porcentual, el azufre en su valor porcentual, si es 0, 0. El oxígeno, el nitrógeno y el porcentaje de cenizas. Y esto te va a dar en kilojoule sobre kilogramo. Ahora, el poder calorífico inferior se calcula a partir del poder calorífico superior. Y es la diferencia entre el poder calorífico superior menos la entalpía de fusión del agua, es decir, el calor necesario para pasar de líquido a vapor, el agua, en las condiciones en las que se encuentre, ya sea a temperatura de 10 grados, 20 grados, 50 grados, 100 grados, 1000 grados, etc. Por 9 veces el porcentaje de hidrógeno sobre 100 más el porcentaje de humedad sobre 100. Así se calculan los diferentes poderes caloríficos. Otras propiedades muy importantes de la biomasa son la densidad real y la densidad aparente. La densidad real, ¿cierto?, es la densidad como tal, oficial, de un elemento biomásico. Es decir, la que todos conocemos, la masa total del objeto sobre el volumen del objeto. Pero es que resulta que todo no es tan bonito en la naturaleza. Resulta que cuando tú apilas la biomasa, digamos que tú apilas, digamos que tú vas a recoger hierbas y tú apilas las hierbas. Es imposible que la hierba llene completamente esa bolsa que tú estás, en la que tú la estás transportando, ¿cierto? Siempre va a quedar espacios entre una hierba y otra. ¿Es así o no es así? Sí. Correcto. Entonces, para ese tipo de situaciones, tenemos que utilizar no una densidad real, sino que tenemos que utilizar una densidad aparente. ¿Cómo hace una densidad aparente? Es decir, nuevamente, en este caso, porque la masa sí la podemos conocer, la masa total del objeto sobre el volumen que aparentemente ocupa. Es decir, yo meto todas esas hierbas o todos esos elementos biomásicos a la bolsa y digamos que a mí me ocupan, no sé, 1 metro cúbico de espacio.
pero yo noto que yo puedo apretarles y puedo hacer que ocupen más, menos espacio. Pero cuando yo la suelto, ¡pum!, vuelven a tomar el mismo metro cúbico. Quiere decir que tienen una densidad real, ¿cierto? Porque yo estoy, cuando las aprieto, eliminando los espacios entre las plantas, pero cuando las suelto, en realidad tienen un espacio aparente. ¿Por qué? Porque ella por su naturaleza tiende a tomar su distancia, a tomar su espacio. Entonces, ese volumen aparente, teniendo en cuenta los espacios, los intersticios, las distancias que hay entre un objeto y otro, es lo que nos permite obtener la densidad aparente. Es decir, la misma masa en una mayor cantidad de volumen. ¿Es claro esto que quiero decir? Sí, o sea, es como que yo meto o sea, la masa que yo necesito, digamos, la meto en un contenedor y ese contenedor que tengo ahí sería el volumen aparente de lo que tengo, ¿cierto? O sea, es lo que entiendo yo. Correcto. Otro ejemplo muy básico. No sé si todos alguna vez han escuchado la historia del supuesto profesor que llega, pone un tarro en la mesa y empieza a llenar ese tarro con pelotas. Y le pregunta a sus estudiantes si ese tarro está lleno. Ah, sí, eso es un video en Facebook. Correcto. Técnicamente el tarro está lleno, porque si él intenta meter más pelotas de esas, no va a caber, ¿cierto? Es decir, que esas pelotas tienen en realidad una densidad aparente, porque solo se pueden agrupar de una forma en específica, a pesar de que una sola pelota tenga una densidad real diferente. ¿Vale? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces hablamos de una de las formas de aprovechamiento y hablamos de la combustión. ¿Qué horas son? ¿Me pueden disculpar 5 minutos? Voy a buscar agua para tomar, que tengo la garganta un poco seca. Me disculpan 5 minuticos y vuelvo enseguida, ¿sí? Bueno. No hay problema. Vale. Déjenme un momentico. Listo, he vuelto. Quedamos aquí, vamos a hablar ahora de la combustión. La combustión es una reacción química en donde se oxida el combustible y se libera una gran cantidad de energía. Para que exista la combustión se necesitan 3 componentes principales. Un combustible, un comburente y una chispa. El combustible es lo que da la energía. El comburente es lo que permite la quema, porque puede caer energía, pero no, si no hay algo que permita la quema, no se puede quemar. Y la chispa es lo que da inicio al proceso.
Eso se llama el triángulo de la combustión. Si no existe uno de estos tres componentes, no puede existir la combustión. Ahora, en la naturaleza, el componente típico es el oxígeno. Porque el oxígeno es lo que permite la oxidación. Estamos hablando que la combustión es un proceso de oxidación. Sin embargo, el oxígeno puro es muy caro de obtener. ¿Cierto? Muy caro. Entonces, una combustión normalmente se realiza es con aire. El aire tiene no solo oxígeno, sino que tiene nitrógeno. Es tan así que el aire está compuesto de 1 kilomol de oxígeno y 3.76 kilomol de nitrógeno, formando 4.76 kilomols de aire. Eso es lo que se conoce actualmente como la composición del aire en moles. Porcentualmente, se puede decir que el oxígeno es el 21% y el nitrógeno es aproximadamente el 79%, si no estoy mal. Claro que eso es teóricamente porque en realidad ese 79% incluye algunos otros gases nobles que no reaccionan, pero en su gran mayoría es nitrógeno. Profe, ahora, ¿por qué es caro el oxígeno en su estado puro? Porque el proceso de separación es complicado. Imagínate que tú tienes... Hagamos el ejemplo. Tú tienes agua y sal. Y tú quieres separar la sal del agua. Pero es que ellos son una mezcla perfecta. ¿Cómo separan la sal del agua? Tienes que aplicar energía, ¿cierto? Podría ser no podría, por ejemplo, por evaporación. Correcto. Pero necesitas aplicar energía, ¿o no? Claro. No sé si me hago entender. Como necesitas aplicar energía, ahí es donde viene el lío. Por eso se dice que es difícil, por eso se dice que es costoso. Porque para poder separar el oxígeno del nitrógeno, hay que utilizar ciertas reacciones químicas que desaparezcan el nitrógeno y solo quede el oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen casi las mismas propiedades. Entonces, si es por densidades, no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, es un proceso bastante complejo. No sé si me hago entender esa aclaración. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Muy bien. Vale. Entonces, una de las formas de medir la combustión, ¿cierto? Es una cosa que se llama la relación aire-combustible. La relación aire-combustible, la cantidad de aire que se utiliza en función de la cantidad de combustible que se utiliza. Se representa como la masa de aire con respecto a la masa de combustible. ¿Por qué es un indicador? Ocurre que hay diferentes tipos de combustión. La combustión estequiométrica es aquella que utiliza la cantidad de la cantidad de aire precisa, hablando estequiométricamente hablando, es decir, que no sobre nada de aire, para producir o para quemar todo el combustible. Sin embargo, en la vida real eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque existe lo que ya vimos anteriormente, que es el carbono fijo. El carbono fijo no se va a quemar. Como no se va a quemar, se requiere más oxígeno para quemar el aire. Por eso hay procesos de combustión con exceso de aire. Entonces, nuestro punto de referencia siempre es un punto estequiométrico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto es o qué tanto hemos aumentado la relación o qué tanto hemos aumentado la cantidad de aire? Utilizando la relación de aire-combustible.
¿Vale? La base de comparación está en la relación de aire-combustible para un combustible en su combustión estequiométrica. Y a partir de ahí hay que seguir aumentando. Si nosotros por algún motivo tenemos una relación aire-combustible en la cual no entre todo el aire que se necesita para quemar ese combustible, ya no vamos a lograr una combustión. ¿Vale? Por eso el punto de comparación para una combustión tiene que ser la relación de aire-combustible. Sobre todo la relación de aire-combustible estequiométrica. ¿Vale? ¿Es claro esto? Sí, bro. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos la relación aire-combustible? Para calcular la relación aire-combustible, ¿cierto? Hay ciertas reacciones químicas. Depende de lo que se quiera hacer. Si se quiere calcular el aire estequiométrico, se utiliza un balance. Perdón, el pulso de maraquero. Utiliza un balance estequiométrico. Como todo elemento, todo combustible puede representarse en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, nosotros podemos plantear la reacción de esta forma. Donde lambda ¿de lambda es qué? ¿Qué creen ustedes que es? Donde lambda es la relación de aire-combustible. Es decir, nos dice si tenemos una molécula de combustible, cuántas moléculas de aire necesitamos. Y se balancea la reacción de manera estequiométrica. También tenemos una reacción de aire en exceso, que es esta que se encuentra aquí. ¿Cuál es la diferencia? Miren que el aire estequiométrico solo genera dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno. Como el nitrógeno es un elemento inerte, así como entra, exactamente sale. Cuando hablamos de aire en exceso es porque estamos metiendo más aire a la combustión. Entonces, ya no solo se obtiene dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno, sino que se obtienen otros componentes debido al exceso de aire. ¿Vale? Se obtiene dióxido de carbono, se obtiene vapor de agua, se obtiene nitrógeno, ¿cierto? Y se obtiene oxígeno. El oxígeno que se metió en exceso que no terminó de reaccionar. Porque hay que completar el balance. Si se metió más oxígeno, este oxígeno técnicamente tiene que salir. ¿Vale? En esta ecuación, ¿quién me puede decir si esta es una condición de aire en exceso? ¿Quién me puede decir qué significa la K? Si lambda es la relación aire-combustible, ¿qué creen ustedes que significa la A? La K, perdón. El exceso de aire. El exceso de aire. El exceso de aire. A nosotros nos pueden decir que tenemos un sistema de combustión con un exceso del 200%. Cuando nos dicen que tenemos un exceso del 200% de aire, quiere decir que K es igual a 2. Es decir, tenemos el doble de aire del que necesitamos, del estequiométrico. Si tenemos un exceso de aire del 20%, ¿cuánto creen que es K? Mentiras, aquí cometí yo un error. Perdón, si tenemos un exceso de aire del 100%, K es igual a 2.
porque estamos midiendo el exceso. O sea, el valor nominal ya es 100, el exceso son otros 100. K es igual a 2. Si nos dicen que tenemos un exceso de aire del 20%, K tiene que ser igual a 1.2. Quiere decir, el 100% que ya teníamos más el 0.2, que es el exceso de aire. Ahora sí, ¿me expliqué bien? ¿Hola? Sí, ingeniero. Perfecto. Estas son las reacciones químicas que se tienen en cuenta en la combustión. Por ejemplo, si es necesario quemar 30 kilogramos de metano con aire estequiométrico, ¿cuánto de este aire se necesita? Su relación aire-combustible. Realice lo mismo para un exceso de aire para un 200% de exceso de aire. Vamos a hacerlo. Aquí no perdemos la oportunidad para que ustedes vayan entendiendo. Uy, empezó a llover. Muchachos, me disculparán, pero si se me va la luz, entenderán que estamos en la costa. Empezó a llover. Denme un momento que se me apagó la tablet. Un minutico, eso no se demora nada. Por donde ustedes están, ¿está lloviendo? ¿Cómo? Está ganando. Aquí empezó a llover y empezó a llover fuerte. No, para acá, para ahorita no está viendo. Sí, yo vivo en Cereté. Ah, es que se descargó y por eso se apagó. Un momento. No quiero escribir con el mouse porque escribir con el mouse es terrible. Amanda, she's just a girl. Te quieres una masa. Vale, ya está encendiendo. Chan, chan. Vale, ya puedo. Perfecto. Entonces vamos a resolver esto que nos están presentando aquí. Nos están diciendo que si es necesario quemar 30 kilogramos de metano con aire, la masa del metano son igual a 30 kilogramos, ¿no? Con aire estequiométrico, cuánto de este se necesita y su relación aire-combustible. Entonces vamos a plantear la reacción que habíamos presentado anteriormente. Aquí está.
En este caso, CNHM es CH4 más lambda, ¿cierto? Lambda lo vamos a ir investigando con el balance. O2 más 3.76 N2. Y esto produce CO2. Vamos a darle espacio para poder colocar los correspondientes coeficientes. CO2 más H2O más Ingeniero, no sé si soy yo o no estoy viendo lo que está poniendo. ¿O no qué? Perdón. No estoy viendo lo que está escribiendo. ¿Los demás lo ven o no lo ven? Yo sí, bro. Yo no, profe. Eso ya aparece. Se vio con retraso. Epa. Qué raro. Pero ya. Ya se ve. Ok. Aquí viene el lambda más lambda por 3.76 N2. Vale. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un balance de los elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos balancear en este tipo de ecuaciones? A ver si ustedes se acuerdan de su química. El carbono. El carbono es lo primero que tenemos que balancear. ¿Vale? Entonces, de este lado hay un carbono, de este lado hay un carbono. Listo, balanceado el carbono. Lo primero que hay que balancear en realidad es el hidrógeno. Lo primero que hay que balancear es el hidrógeno. ¿Por qué? Veámoslo de este lado. De este lado tenemos H2 y de este lado tenemos H4. Para que este H2 se iguale con el H4, necesita ¿cuántos moles? 2. Necesita 2 moles. Perfecto. Muy bien. Pero entonces este 2 hace que tengamos 2 moles de oxígeno. 2 y 2 acá, 4. Pero acá... El oxígeno no es el último que se balancea. Pero es que ya que más vas a balancear. El carbono está balanceado porque en ambos lados hay carbono. El nitrógeno entra y sale igual. Te queda solamente balancear ahora el oxígeno, ¿o no? Sí, no, No está balanceado ya. No, señor, el oxígeno no está balanceado. Aquí es donde viene el valor de lambda. Aquí, este 2 afecta a este oxígeno, o sea, tenemos 2 oxígenos. Con estos 2 oxígenos, tenemos 4 oxígenos. ¿Y cuánto tenemos acá? Hay 2. Hay 2. Para que estos 2 oxígenos se vuelvan los 4 que necesitamos, ¿cuánto tiene que valer lambda? 2. 2. Correcto. Es decir, nuestro lambda es igual a 2. De esta forma, el balanceo queda así. CH4 más 2 O2 más 3.76 N2 produce CO2 más 2H2O más, necesito por favor que me multipliquen 3.76 por 2.
7,52. 7,52 moles de nitrógeno. Esa es la reacción de la combustión estequiométrica del CH4. ¿Bien o mal? Bien. Perfecto. Ahora necesitamos la relación de aire-combustible. Relación aire-combustible. Entonces, primero necesitamos saber cuánto es el peso de una mol de CH4. ¿Cuánto pesa el carbono? Creo que eran 12, ¿no era? 12. Sí, 12. 12 kilogramos kilomol. Y el hidrógeno pesa 1 kilogramo por cada kilomol. Como tenemos 4 hidrógenos más 4 kilogramos por kilomol. Esto nos da un total de 18 kilogramos kilomol. Ahora, 16. 16, sí, es que 18, total. 16 kilogramos por kilomol, correcto. Ahora pesemos el aire, ¿cierto? El aire, el oxígeno, ¿cuánto pesa? 16, ¿no? Sí. Sí, profe. Pero como son 2, entonces es 32 kilogramos. 32 kilogramos kilomol. Y el nitrógeno, ¿cuánto pesa? Ese sí no tengo ni idea. 14 era. No sé. Sí, 14. 14. Como es N2, son 28 por 3.76, sería 3.76 por 28 kilogramos kilomol. ¿Cuánto sería esto? .5.28. ¿Cuánto? ¿105? .28. .28 kilogramos kilomol. Ahora, ¿cuántas kilomoles de aire tenemos? 2 kilomoles. Esta es la relación que está aquí. Si sumamos 105.28 kilogramos kilomol más 32 kilogramos kilomol, eso nos va a dar el peso de 1 kilomol de aire. 2 kilomol de aire, ¿cuánto equivale? 2 kmol de aire. ¿A cuánto es igual? Sumemos 105.28 más 32 y lo multiplicamos por 2. Da 274.56. 274.56 kilogramos. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la relación entonces de aire-combustible? Si suponemos que tenemos una mol de combustible, para una mol de combustible se necesitan 2 moles de aire. Por lo tanto, masa de aire, para 2 moles de aire que se necesita para la reacción son 274.56 kilogramos. Una mol de metano que equivale a 16 kilogramos. Kilogramos se va.
¿cuánto nos da la relación aire-combustible? 17.16. 17.16. Es adimensional porque es kilogramos sobre kilogramo. Quiere decir que para quemar 1 kilogramo de combustible necesitamos 17.16 kilogramos de aire. El ejercicio nos dice que necesitamos saber cuánto aire se necesita para 30 kilogramos. Simplemente multiplicamos 17.16 por 30. Masa de aire es igual a 17.16 por 30 kilogramos. Esto da 514.8. 514.8 kilogramos. Es decir, para yo quemar 30 kilogramos de manera estequiométrica de metano, necesito 514 kilogramos de oxígeno. De oxígeno, perdón, de aire. Bastante, ¿no? Sí, bastante. Perfecto. Ahora vamos a plantear la segunda parte del ejercicio que nos pide. Realice lo mismo para un 200% de aire en exceso. Si es un 200% de aire en exceso, ¿cuánto tiene que ser K? K tiene que ser 3, porque es el 100% que ya tenemos más este 200% de aire en exceso. De esta forma, planteamos la ecuación del aire en exceso. CH4 más K por lambda. Pero nosotros ya sabemos cuánto es lambda. Del ejercicio pasado sabemos que lambda en realidad es 2. O sea que sería 2K. Pero K en realidad ya sabemos cuánto es. ¿K cuánto es? Según lo que yo acabo de decir. Mi gente, 200%. mi gente linda de Instagram, de Twitter. 3. O sea que 2, que era el lambda que calculamos anteriormente, por 3. ¿Cuánto tiene que ir aquí? 6. O 2 más 3.76 N2 produce, en este caso, A por CO2 más B por H2O más C por N2 más D por O2. Necesitamos calcular A, B, aquí me faltó la C, A, B, C y D, haciendo un balance. Este balance ya es mucho más sencillo porque ya tenemos todo el lado izquierdo. ¿O no? Empezamos por los hidrógenos. Aquí hay 4 hidrógenos. Para que aquí existan 4 hidrógenos, ¿cuánto tiene que valer B? 2. O sea que ya sabemos de entrada que B es igual a 2. Ahora, si B es igual a 2, quiere decir que aquí hay 2 oxígenos. 2, ¿cierto? Y acá hay
6 por 2. 12. 12. Hay 12 oxígenos. Correcto. Por ahora no nos metamos con el oxígeno. ¿Por qué? Porque como dijo el compañero, el oxígeno es lo último que hay que balancear. Pero ya por ahí vamos sabiendo. Ahora vamos con el carbono. ¿Carbono cuántos hay aquí? 1. ¿Cuántos hay acá? Para que sea la misma cantidad de carbono. No, para que sea la misma cantidad de carbono, ¿cuánto tiene que valer A? Porque no hay otro carbono en ninguna otra parte, ¿sí? 1. 1. Entonces, A, ya sabemos que tiene que ser 1. C es muy fácil de hallar, porque solo hay un nitrógeno. 3.76 por 6 nos va a dar C. ¿Cuánto vale C? Seis también, ¿no? No. C vale 6 por 3.76, porque es la cantidad de nitrógeno que tiene que haber. 22.56. Igual a 22.56. Y ahora sí nos queda balancear los oxígenos. Si sabemos que A es 1, aquí hay 2 oxígenos. Si sabemos que B es 2, sabemos que aquí hay otros 2 oxígenos, van 4. 6 por 2, 12. ¿Cuántos oxígenos o cuánto tiene que valer D para que complete lo que le hace falta? Si acá hay 4. 12 menos 4, 8. ¿Cuánto tiene que valer D para que aquí hayan 8? 4. 4. O sea que D es igual a 4. La reacción entonces queda CH4 más 6 O2 más 3.76 N2 produce CO2 más 2 H2O más 22.56 N2 más 4O2. Esa es la reacción que tiene que quedar. ¡Pachán! Hacemos exactamente lo mismo que dijimos. Para eso incluso podemos volver a la anterior. Un mol de CH4 dijimos que pesaba 16 kilogramos kilomol. ¿Y una mol de aire cuánto pesaba? Aquí la teníamos, que era 105.28 más 32. ¿Cuánto era eso? 137. 137. ¿Punto cuánto? Punto 28 tiene que ser, me imagino. Punto 28 kilogramos kilomol. Si una mol de aire pesa esto, 6 moles de aire. 6 aire. ¿Cuánto pesan? 137.28 por 6. $823.68. 823.68 kilogramos kilomol. Listo. Relación de aire-combustible es igual. Se necesitan 6 moles de aire, o sea, 823 kilogramos, 0.68 kilogramos, para que reaccione
1 mol de metano, que equivale a 16 kilogramos. ¿Cuánto es la relación aire-combustible? 51.48. 51.48. Para obtener o para procesar 30 kilogramos de CH4, masa de aire es igual a 51.48 por 30 kilogramos. ¿Cuánto aire se necesita? $1,544.4. 1544.4 kilogramos. Exageradísimo. ¿Sí ven la diferencia? Solamente por el exceso de aire. Bien, mal, todo claro. ¿Dudas, preguntas, más dudas, más preguntas? Vamos a continuar entonces con lo siguiente. El siguiente es el aspecto termoquímico. El aspecto termoquímico tiene que ver con la combustión incompleta. A la combustión incompleta se le denomina la gasificación de biomasa. El video que ustedes están viendo ahí es un video que yo mismo grabé. Ese que está con la antorcha soy yo. Eso es en una planta de aprovechamiento de biomasa, ¿cierto? Ahí lo que se está obteniendo es un gas producto de tusa de maíz. ¿Vale? Toda esa llama que está ahí es producto de un gas de tusa de maíz. Vamos a ver si lo puedo volver a poner. Entonces, ¿en qué consiste la gasificación? Es la conversión de materia prima sólida o líquida, también puede ser, en un combustible gaseoso útil para liberar energía o usarse para la producción de productos químicos de valor agregado. Se hace mediante una descomposición química de la biomasa. La gasificación y la combustión son un proceso que está muy ligado. ¿Por qué está muy ligado? Recordemos que la combustión, vamos a que está haciendo un ruido terrible. Recordemos que la combustión, para que exista, como mínimo tiene que existir aire estequiométrico. Pero ¿qué ocurre si nosotros metemos menos del aire estequiométrico? Si nosotros metemos menos del aire estequiométrico, ocurre lo que se conoce como una combustión incompleta. Es decir, no reacciona todo el elemento carbonoso con todo el aire necesario. Y como no reacciona, existen elementos que no se queman, más conocidos como los inquemados. Estos inquemados, la mayoría se transportan o se comportan en medio gaseoso. El proceso de gasificación es básicamente esto: disminuir la entrada de aire o la entrada de oxígeno, ¿cierto?, para generar una combustión incompleta y que el poder calorífico de la biomasa se libere en forma gaseosa. ¿Vale? La gasificación agrupa la energía en enlaces químicos en el gas del producto. La combustión lo que hace es que rompe esos enlaces para liberar la energía. Básicamente la gasificación lo que hace es reacciones químicas para organizar la energía en otra forma de aprovechamiento. No sé si es claro esto que acabo de decir. Gente, ¿es claro lo que acabo de decir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Claro. Perfecto.
Estos son más videos de lo mismo, un video y una foto de lo mismo. Aquí hay una prueba pequeña dentro de la planta, un video fuera de la planta. Un proceso típico de gasificación se puede dividir en 4 puntos principales, que es el secado, la descomposición química o la pirólisis, la combustión parcial de algunos gases y la gasificación de productos de descomposición. Estos son básicamente los 4 puntos principales. ¿Por qué no hablo como tal de la pirólisis? Porque la pirólisis, como puede ser un proceso aparte, también es un proceso que hace parte de la gasificación. Entonces lo vamos a incluir entre los procesos termoquímicos de este aspecto. ¿Vale? Para que la gasificación se dé, se necesita un medio de gasificación, es decir, un símil con el comburente en la combustión. Ya aquí, en el triángulo de la combustión, ya no necesitamos una chispa, un combustible y un comburente, sino que necesitamos una cosa que se llama agente gasificante, una chispa y un combustible. Ese sería, por así decirlo, el triángulo de la gasificación. Un agente gasificante, un combustible y una chispa, para que se dé la gasificación. Ahora, ¿qué es un agente gasificante? Los agentes gasificantes reaccionan con el carbono sólido e hidrocarburos más pesados para convertirlos en gases de bajo peso molecular, como el monóxido de carbono o el hidrógeno. ¿Por qué el monóxido de carbono y el hidrógeno? Porque estos son elementos combustibles que se pueden quemar y su principal presentación es en forma gaseosa. Existen diferentes tipos de agente gasificante. En este caso ya no es solamente el aire como antes en la combustión, sino que, por ejemplo, puede ser el aire, ¿cierto? Puede ser el vapor de agua. ¿Por qué el vapor de agua? Porque el vapor de agua tiene oxígeno y el oxígeno como tal. Dependiendo del agente gasificante, el gas producto de la gasificación va a tener un poder calorífico despectivo. Por ejemplo, el aire puede tener un poder calorífico desde 4 hasta 7 megajoules por metro cúbico normalizado. El vapor de agua tiene un aumento muy grande de ese poder calorífico, que va desde 10 hasta 18 megajoules por metro cúbico normalizado. Y el oxígeno puro, ¿cierto? Solamente oxígeno también tiene un aumento muy grande, y es porque el poder calorífico va desde 12 a 28 megajoules por metro cúbico normalizado. El poder calorífico y la composición del gas producido en la gasificación son funciones importantes de la naturaleza y la cantidad del agente gasificante utilizado. Ahora, no solo del agente gasificante, también es consecuencia del combustible. Si el combustible es rico carbonoso, el producto de la gasificación va a ser un elemento rico en carbono. Si es rico en hidrógeno, va a ser rico en hidrógeno. El agente gasificante hace parte de la mezcla y también aporta a el poder calorífico de la gasificación. Aquí vemos el triángulo, ¿cierto? De cómo se ubican de cómo se ubican diferentes combustibles y cómo se van aprovechando o cómo se van generando. Notemos que la biomasa está más ubicado cerca de la zona del hidrógeno y del carbono, porque son elementos que son más ricos en hidrógeno y en carbono que en oxígeno y otros elementos. A diferencia, por ejemplo, de combustibles gaseosos y productos de la combustión, ¿cierto? Entonces, un proceso de gasificación, como lo mostramos anteriormente, se divide en estos puntos. La biomasa entra. La biomasa es secada para disminuir la cantidad de humedad y no gastar energía en evaporar agua. Pasa por un proceso de pirólisis y, por último, pasa por reacciones de gasificación, que es todo este embrollo de ecuaciones y de reacciones que estamos viendo. Vamos a hablarles un poquitico de cómo se comporta cada una de estas fases. Primero, el secado. En el secado, cada kilogramo de humedad en un combustible elimina un mínimo de 2.260 kilojoules de energía extra en un gasificador para vaporizar el agua.
Por eso se requiere el secado, porque si no se seca, gran parte de la energía que se utiliza en un gasificador se va en secar la biomasa y no se puede reutilizar o no se puede generar en el gas de combustible, ¿cierto? Por eso es necesario un secado previo para eliminar la humedad como sea posible. Se consideran valores normales de humedad para poder generar combustión, valores del 10 al 20%. ¿Por qué no humedad de cero? Resulta y pasa que una humedad de cero tampoco es deseable, porque la humedad es agua y el agua es una composición de hidrógeno y oxígeno. Si yo elimino el agua completamente de la ecuación, ¿cierto? Podemos eliminar completamente un componente muy importante de la combustión, que es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas con muy alto poder calorífico. Si yo elimino completamente la humedad, elimino completamente el hidrógeno. Solo nos queda la humedad del aire. Y eso no va a permitir un gran aprovechamiento del hidrógeno en las reacciones de gasificación. Por lo tanto, lo óptimo que se ha encontrado en la bibliografía es mantener la biomasa con una humedad entre el 10 y el 20%. Después de esto nos dirigimos a la pirólisis. En la pirólisis no se agrega ningún agente externo. La pirólisis es un proceso que es el extremo ya totalmente de la combustión. Si en la combustión se necesita una cosa que se llama aire estequiométrico, por lo menos para que exista, en la pirólisis el calor que se encuentra se hace sin presencia de oxígeno. Es decir, la relación aire-combustible es cero. Cero aire, todo es combustible. Y se pone a reaccionar el calor. ¿Para qué se hace esto? Para poder descomponer la biomasa en sus elementos básicos. Un proceso de pirólisis lento, el producto sólido se mueve hacia la esquina del carbón, es decir, se descomponen más en elementos carbonosos, en los componentes carbonosos de la biomasa, en el diagrama ternario, y se forma más carbón. ¿Cierto? Si yo hago una pirólisis lenta, puedo obtener carbón. De esta forma, usando el proceso de pirólisis lenta, es que se obtiene el carbón que venden en los supermercados. Si ustedes van a un supermercado y compran una bolsa de carbón, este carbón se va a llamar carbón vegetal. Este carbón vegetal es a partir de un proceso de pirólisis. Es decir, se quema la biomasa en ausencia de oxígeno para generar carbón a través de un proceso de pirólisis lento. ¿Vale? Y se forma carbón, que esto después se puede quemar en la combustión. En la pirólisis rápida, que es la que se utiliza en la gasificación, el proceso se mueve más para el eje central, donde está el carbono y el hidrógeno. Este eje que se encuentra aquí. Aquí tenemos hidrógeno, carbono, monóxido de carbono y carbono. Opuesto al rincón del oxígeno. Este punto que se encuentra aquí. En esta zona se liberan más elementos gaseosos que estén compuestos por hidrógeno y por carbono. Por ejemplo, el metano, por ejemplo, monóxido de carbono y, por ejemplo, el gas de hidrógeno. Entre otros gases, por ejemplo, el propano, el butano, que se generan pero en mucha menor medida. ¿Para qué sirve entonces la pirólisis? La pirólisis que precede a la gasificación implica la descomposición térmica de las moléculas de hidrocarburos más grandes de biomasa en moléculas de gas más pequeñas, que más adelante permitan la reacción. ¿Vale? Es decir, aquí no hay ninguna reacción química importante con el aire y con el gas. ¿Vale? Aquí simplemente se descompone la materia orgánica en componentes gaseosos, que más adelante, dentro de la gasificación, van a reaccionar. El paso de la gasificación que sigue a la pirólisis implica reacciones químicas entre los hidrocarburos en el combustible, el vapor, el dióxido de carbono, el oxígeno e hidrógeno en el reactor, así como reacciones químicas entre los gases desprendidos. Digamos, por así decirlo, en la pirólisis se libera el carbono solo, el oxígeno solo, el nitrógeno solo, el hidrógeno solo. En la gasificación empiezan a reaccionar entre sí, el hidrógeno se queda solo, el oxígeno se pega con el carbono y presenta monóxido de carbono,
el hidrógeno se pega también con el carbono y forma el metano. Entonces se generan estas pequeñas reacciones que poco a poco van generando elementos combustibles. ¿Vale? Y el carbón producido por la pirólisis de la biomasa no es necesariamente carbono puro y contiene una cierta cantidad de hidrocarburos que comprende hidrógeno y oxígeno. A partir de este punto, entonces, se ha obtenido un gas producto de la gasificación. Este gas normalmente es necesario que se filtre. ¿Por qué? Porque junto a este gas viene una cosa que se le llama el hollín o los inquemados, que es el material volátil que vimos en el anteriormente. Este material volátil, si no es removido de este gas mediante un filtro, puede atascar las formas de aprovechamiento de este gas. Por ejemplo, si se va a utilizar en la quema directa, puede tapar los quemadores, o si se va a utilizar en un motor de combustión interna, puede tapar los inyectores del motor y poco a poco ir deteriorando la vida útil del motor. Entonces se necesita un filtrado y finalmente ya puede pasar a un aprovechamiento. ¿Cómo se aprovecha? Por ejemplo, como lo estamos mostrando aquí. Para una quema directa, esta es una prueba que se estaba haciendo para ver si la materia orgánica funcionaba para hacer llama o para la generación en un motor. No tengo lastimosamente ningún video del motor encendido, pero en esta planta había uno. ¿Vale? Y con esto, pues, terminamos todo lo que es la parte de biomasa. 2 horas, estoy muerto, me duele la garganta terrible. ¿Qué les pareció la clase? Chévere. Perfecto. Interesante. Eso me alegra mucho. Ahora viene lo que es interesante para mí. La próxima clase vamos a tomar la primera nota del curso. Como habíamos quedado, vamos a buscar investigaciones sobre las formas de aprovechamiento o investigaciones que se estén realizando con respecto, por ejemplo, a la combustión o a la gasificación. Cada uno va a buscar un artículo, se va a empapar de ese artículo en este tiempo, lo va a leer y va a preparar una presentación como básicamente si usted hubiese hecho ese artículo. Nos va a explicar cuál es el problema que ellos plantean, qué contextualización o el marco teórico que ellos nos presenten ahí, los resultados que ellos obtuvieron, bueno, la metodología, obviamente, antes de los resultados, la metodología que utilizaron, los resultados que obtuvieron y las conclusiones. Básicamente van a desmenuzar completamente ese artículo científico. Tiene que ser un artículo científico y tiene que ser en inglés, no una tesis. Ojo con eso. Una tesis no, de repositorios no. Tiene que ser artículo científico, ya sea de Science Direct, de Engineering Village o de cualquiera de esos elementos, de esas bases de datos. Bueno. O sea, el tema es de la gasificación, bro. No, biomasa en general. Puede ser combustión, gasificación o de las otras formas de aprovechamiento de la biomasa. ¿Vale? Si a usted le llamó más la atención la gasificación, usted se centra en la búsqueda en artículos con respecto a la gasificación. Si le gusta más la combustión, se centra más en artículos de combustión. Buscan Biomass Gasification o Biomass Combustion. Lo pueden encontrar así en inglés. Gasificación de biomasa o combustión de biomasa. Bueno, listo, profe. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, bro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, yo pregunto, las diapositivas, ¿la tenemos